Hola querido equipo, arriba los corazones. Hoy estoy muy emocionado porque por fin vamos a dar comienzo al estudio de la sintaxis. Y lo vamos a hacer hablando en primer lugar de lo que es la unidad objeto de estudio de este apartado de la gramática, la frase. Hablaremos de frase, sentido y modalidad de frase. Ahí es nada. Pues sí, ha llegado ese momento que todos aguardábamos con ansiedad, el momento del estudio de la sintaxis, que es esa parte de la gramática que se ocupa del estudio de la frase, de esta unidad lingüística, la frase. Así que parece sensato que lo que hagamos en primer lugar sea saber qué es eso de la frase. ¿Qué es una frase? Escuchamos atentamente estas dos secuencias lingüísticas. A las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde. Bien, supongo que habéis percibido que entre estas dos secuencias hay una igualdad, una semejanza. ¿En qué? Pues en cuanto a su significado. Efectivamente, observad que las palabras que componen una y otra secuencia a las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde, son las mismas palabras. Por lo tanto, si acudimos al diccionario a buscar el significado de una y otra secuencia lingüística, de una y otra unidad lingüística, nos encontraremos con que tienen exactamente el mismo significado. Sin embargo, estaréis de acuerdo conmigo en que hay una diferencia. ¿Una diferencia de qué? Estas dos secuencias son diferentes en cuanto a, efectivamente, en cuanto a la música, ¿verdad? En cuanto a la entonación. Estas dos secuencias lingüísticas tienen diferente entonación. A las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde. Y como muy bien sabéis vosotros, esto se representa también por escrito. Tenemos en la escritura una serie de signos, los llamados signos de puntuación, que sirven justamente para indicar estas diferencias entonativas. Así que en la secuencia a las 7 de la tarde, ¿qué signo de puntuación utilizaríais? Claro que sí, la coma. Y en a las 7 de la tarde, ¿qué signo de puntuación utilizaríais? Claro, el punto. Así que podríamos decir que a las 7 de la tarde, tiene una entonación de coma y a las 7 de la tarde tiene una entonación de punto. Bien, pues estas diferencias de entonación tienen su importancia, porque si yo os preguntara ¿cuál de estas dos unidades percibís como algo completo, como algo que se ha terminado de decir? A las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde. ¿Qué os parece? ¿Cuál de estas dos unidades se percibe como una unidad completa, como algo, insisto, que se ha terminado ya de decir? Pues claro. Decimos que eso que tiene completo, una de estas unidades, es el sentido. Así que una de estas dos unidades tiene un sentido completo. Y os decía también que, claro, ¿cuál es la unidad que tiene un sentido completo? Pues esta, justamente. Pues bien, esta unidad, a las 7 de la tarde, con esa entonación, con la entonación de punto, que nos indica que tiene un sentido completo, es una frase. ¿Os atreveríais a definir qué es una frase? Pues sí. Una frase es una unidad lingüística que tiene un sentido completo. Aquí la tenemos, a las 7 de la tarde. Bien, hay que decir que en esta definición de frase no interviene el número de palabras. Una frase no tiene que tener un número de palabras determinado, ni mínimo ni máximo. Hombre, mínimo. Evidentemente algo tendremos que decir, porque si no,
no hay frase, estamos callados, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esto de aquí, esta respuesta a una pregunta, por ejemplo, ¿cuándo llegó tu familiar? Y respondemos, ayer. Ayer. ¿Qué signo de puntuación le ponemos? Pues claro que sí, un punto, porque tiene una entonación de punto. Nosotros percibimos este ayer como algo que se ha terminado ya de decir. En cambio, si hubiéramos dicho ayer, ¿veis? La entonación ahí sería de coma y no se habría terminado de decir. Bien, pues como ayer tiene entonación de punto y la percibimos como una unidad completa, una unidad con sentido completo, pues ayer también es una frase. Sin embargo, aquí hemos mencionado algo, ¿verdad? El término sentido, que convendrá que expliquemos con más detenimiento. Leemos esta frase. A las 7 de la tarde. Y tenemos otra frase. A las 7 de la tarde. ¿Cómo la escribiríais vosotros? Claro que sí. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Observad que estas dos unidades son frases. Ambas. Y lo hemos representado justamente con ese signo de puntuación, que es el punto, que nos indica que tiene una entonación que hace que percibamos la unidad lingüística como una unidad que tiene un sentido completo. Bien, ya veis que hay distintas entonaciones posibles de frase, aunque estas distintas entonaciones tendrán en común el hecho de que permiten percibir la frase, lo que nosotros estamos escuchando, como una unidad con sentido completo, como una unidad completa que ya se ha terminado de decir, algo que ya se ha terminado de decir, una acción lingüística completa. También así podríamos definir la frase. Bueno, pero lo que está claro es que una vez más nos encontramos con que, aunque aquí tenemos dos frases, por su entonación, es cierto que tienen el mismo significado. Una vez más, podemos comprobar que tienen exactamente las mismas palabras. Están formadas por las mismas palabras estas dos frases. Tienen el mismo significado. El significado, volvemos a repetirlo, sería lo que la frase quiere decir, lo que se consulta en el diccionario. Eso es el significado. Sin embargo, hay una diferencia entre a las 7 de la tarde y a las 7 de la tarde. La diferencia es una diferencia de entonación. Pues bien, esta diferencia de entonación va acompañada también de una diferencia de sentido. A las 7 de la tarde y a las 7 de la tarde tienen un sentido distinto. ¿Y qué es eso del sentido? Pues vamos a verlo. Con la inestimable colaboración de nuestros hechiceros de guardia, gracias a cuyo conjuro vamos a disponer de una maravillosa tabla para analizar qué sea eso del sentido. Escuchamos esta frase. Pedro. Naturalmente no la hemos escrito del todo bien, ¿verdad? ¿Qué faltaría? Claro que sí, unos signos de exclamación. Fijaos que es una frase porque se trata de una unidad lingüística que tiene un sentido completo, que percibimos como algo que se ha terminado de decir, algo que se ha terminado de hacer, una acción lingüística completa. Bien, ¿qué hacemos con esta frase? ¿Qué hace esta frase? Pues claro, llamar a Pedro. ¿Y esta otra qué os parece? Sal de la clase. ¿Le faltaría algún signo de puntuación? Como mínimo el punto, desde luego. Sal de la clase. Claro, la acompañaríamos también de los llamados signos de exclamación. ¿Y qué se hace con esta frase? Pues claro, ordenar.
Y esta otra, ¿qué hora es? ¿Le falta algo? Claro que sí. Le falta sus signos de exclamación. ¿Y qué hace esta frase? ¿O qué se hace con esta frase? ¿Qué hora es? Pues asombrarse, ¿no os parece? ¿Y esta otra? ¿Qué hora es? Observad que el significado es el mismo, son las mismas palabras, pero claro, hay algo que cambia, ¿verdad? ¿Qué hora es? Cambia la entonación y cambia lo que se hace con la frase, lo que la frase hace. Porque si antes decíamos, ¿qué hora es? Y decíamos que la frase era una frase de asombro, de asombrarse, en esta, ¿qué hora es? La frase, eso es, le faltan unos signos de interrogación porque lo que está haciendo la frase es preguntar. Y esta otra, idiota. La acompañamos también de signos de exclamación, naturalmente. ¿Y qué hace esta frase? Insultar, claro que sí. En cambio esta, guapa o guapa. La acompañamos también de sus correspondientes signos de exclamación y lo que hace esta frase, lo que con ella se hace es, pues, piropear. En cambio esta, guapa, aquí ya no pondríamos los signos de exclamación como en guapa, ¿verdad? ¿Qué pondríamos aquí? Eso es, signo de interrogación. Aquí exactamente no se hace una pregunta, podríamos decir que lo que hace uno cuando dice guapa es extrañarse o como mínimo ponerlo en duda, ¿verdad? Y en esta otra, son las 11. Son las 11. Tenemos que poner el punto, porque se trata de una frase. Y no tenemos que añadir nada más, porque no se trata de una entonación que exija para ser representada ningún otro signo, ¿verdad? Son las 11. ¿Qué hacemos a diferencia de las otras frases que han ido apareciendo aquí? Pues lo que hacemos es decir algo. Decir y además afirmando. En cambio aquí, hoy no vendrá. Ponemos el punto correspondiente, no necesita de ningún otro signo. Y lo que hacemos con la frase es también decir, pero aquí decimos negando. En definitiva, observamos que las frases hacen algo, es decir, hacen algo desde el punto de vista lingüístico. Son una acción lingüística y esta acción lingüística puede ser de muy distintos tipos. Bien, pues todo eso que se puede hacer con la frase, que por cierto no están aquí todas las posibilidades, ¿verdad? Porque hay bastantes posibilidades más, por ejemplo, que te digo yo, la de amenaza, pero, ¿verdad? Que también la podríamos representar con signos de exclamación, pero que la entonación lo que le está indicando al oyente es que lo están amenazando. Bueno, pues todo esto que se hace con la frase, lo que la frase hace, es justamente lo que llamamos el sentido de la frase. El sentido de la frase es lo que la frase hace. Y los tipos de frases, según su sentido, teniendo en cuenta el sentido que tengan, son lo que llamamos modalidad de frase. Así que todo esto que tenemos aquí son modalidades de frase. Es decir, tipos de frase según su sentido. Bien, en la mayoría de los manuales hay una clasificación de las modalidades de frase, de la frase según su sentido, que no coincide exactamente con esto que hemos ido enumerando aquí. Se utiliza otra terminología que de alguna manera es una terminología más imprecisa, pero que debéis conocer y que seguro ya conocéis, seguro que os suena, ¿verdad? Por ejemplo, toda esta serie de frases que se caracterizan fundamentalmente porque se escriben, se reproducen con signos de exclamación, reciben un nombre. ¿Qué nombre? Pues un nombre que alude justamente a eso, a que tienen una entonación que se representa mediante signos de exclamación y se llaman frases exclamativas. Así que una modalidad de frase es la frase exclamativa, que puede ser una frase o de llamada, o de asombro, o de insulto, o de piropear.
Esta frase, en cambio, aunque también la hemos reproducido con un signo de exclamación, habitualmente no se denomina como frase exclamativa, sino que teniendo en cuenta el hecho de que ordena, se denomina frase imperativa, claro que sí. Estas frases que aparecen aquí, reproducidas con signos de interrogación, se denominan habitualmente, ¿cómo se denominan? Pues claro que sí, frases interrogativas. Y esta de aquí puede ser que, podríamos decir que tiene el nombre más raro, ¿verdad? De todas estas que hemos ido enumerando. Estas frases de decir son frases enunciativas. Bien, pues estas son las modalidades de frase o tipos de frase según su sentido. En algunos manuales encontraréis también la definición de modalidad de frase como aquellos tipos de frases atendiendo a la actitud del hablante. Bueno, yo creo que nosotros hemos dejado bastante claro que esto de la modalidad de frase tiene mucho que ver con lo que se hace con la frase, la acción lingüística que se realiza con la frase y que está muy relacionado, directamente relacionado, con el tipo de entonación que utilicemos. Aunque no solamente eso, ¿verdad? También van a intervenir el tipo de palabra que utilicemos. Por ejemplo, fijaos que un piropo, obviamente si piropeamos a alguien, no basta únicamente con la entonación, sino que habrá que utilizar una palabra que tenga, que indique una valoración apreciativa positiva, ¿verdad? En el insulto, por ejemplo, pues interviene también el tipo de palabra que utilizamos. Es decir, no solamente la entonación determina la modalidad de frase, pero sí principalmente es la entonación la que hace que el oyente perciba la frase como una frase de un sentido o de otro.